Una nueva entrega para el ITS de la materia optativa de quinto. Esperemos que la estén cursando. ¿Sí? Es la clase número 3 y de geometría descriptiva. Y una breve recomendación, siempre le comento de libros. En esta oportunidad no le voy a comentar de libros de literatura, sino de una materia que prácticamente está en extinción, que es geometría métrica. Le voy a mostrar algunos libros que se pueden conseguir aún. ¿Sí? Geometría métrica, ejercicio de geometría métrica de la Rosa Otero. Y después les voy a mostrar unos libritos que venían, ¿sí? Gali, el autor, 30 exámenes de geometría métrica. Fíjense lo que eran los ejercicios de geometría métrica de quinto año, ¿sí? Antes, hoy en día casi desapareció la geometría métrica y está desapareciendo cada vez más, ¿sí? No sabemos si desaparecen porque desaparecen los docentes o porque, digamos, de alguna forma la van sacando sin una explicación o un análisis. Yo particularmente no lo sé. Muchachos, el microcultural, antes de ir a la clase de geometría descriptiva, es el siguiente. Ustedes tienen una circunferencia, ¿no? Bueno, más o menos, ¿sí? Un segmentito fijo aquí, AB, ¿sí? Y un punto acá, P sub i variable, ¿sí? Lo ponen aquí. Imaginen que el punto P sub i varía en todo el arco AB, se mueve en todo el arco. Y tú hallás la bisectriz de este ángulo. Bueno, si el punto P sub i se mueve, la bisectriz también se va a mover, por eso le pongo B sub i. Este ángulo es constante porque es un arco capaz del segmento AB. Entonces cuando tú moves, si pudieras mover esto con un punto, verías que este ángulo siempre es el mismo. Bueno, les pregunto, ¿esta bisectriz tendrá alguna propiedad? ¿Sí? La propiedad de esta bisectriz es que si tú moves este punto en todo el arco AB, esta bisectriz va a pasar por un punto fijo. ¿Sí? ¿Cómo por un punto fijo? Claro, va a formar un haz de rectas. Este punto que está ahí es fijo. Y es fácil de demostrar. Mirá, este ángulo es constante. ¿Por qué? Porque el segmento AB es fijo y el ángulo al moverse es constante por arco capaz. Supongamos que el ángulo AP sub i B vale alfa. Y bueno, entonces este angulito vale alfa sobre 2 y este angulito vale alfa sobre 2 porque es la bisectriz. Entonces cuando vos tenés ángulos, este es un ángulo inscripto, mirá. ¿Por qué? Porque el vértice está en la circunferencia. Tenés un ángulo inscripto constante. Por lo tanto tiene que determinar una cuerda de longitud constante. Lo mismo aquí, mirá. Tenés alfa sobre 2 y entonces te va a determinar una cuerda de longitud constante. Pero además, ángulos inscriptos iguales determinan cuerdas iguales. Entonces esta cuerdita va a ser igual a esta cuerdita. Entonces mirá, este punto está a la misma distancia de A que de B. Entonces, si está a la misma distancia de A que de B, va a estar en la mediatriz del segmento AB. En la mediatriz. Entonces, si está en la mediatriz del segmento AB y está en la circunferencia, tiene que ser un punto fijo. O sea que, asombrosamente, cuando vos movés el punto P sub i, esta bisectriz se va a mover siempre por este punto, va a pasar por este punto, es decir, va a formar lo que llamamos un haz de recta. Pero eso, además, fíjate otra cosa, si vos trazás la perpendicular a esta recta por P sub i, si trazás la perpendicular, mirá, trazás la perpendicular, ¿ves? Aquí. Y acá te va a cortar en un punto W sub i. Te pregunto, ¿no parece que este punto W sub i fuera también variable? Bueno, te dejo como ejercicio verificar que este punto W sub i va también a ser fijo. Y mira, te doy una idea. Si este ángulo es 90 grados, esto es un diámetro. Y todo diámetro pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, el centro de la circunferencia es fijo y este punto es fijo. Por lo tanto, W sub i tendría que ser fijo. ¿Sí? Bueno, muchachos, ese fue el microcultural de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con geometría métrica y pasamos a geometría descriptiva. Los invito entonces, en geometría descriptiva, ¿sí?
a pensar un poquito lo que habíamos estado trabajando, que era la representación de un punto en el primer cuadrante, ¿sí? Nosotros teníamos un punto P, proyectábamos, teníamos un punto P', proyección vertical, un punto P segunda, entonces yo al punto P le asociaba dos proyecciones, proyección horizontal y proyección vertical, ¿sí? Bien, y esto lo veíamos en el depurado de esta forma, lo veíamos en el depurado, aquí tenías P segunda, y acá teníamos P'. ¿Sí? Esto le llamábamos cota y esto alejamiento, y eran positivos porque yo había definido solamente para el primer cuadrante como cota la distancia del punto a la proyección en el plano horizontal y alejamiento como la distancia entre el punto y la proyección vertical. Bien, ahora los invito un poquito a pensar qué pasaría, muchachos, si el punto en lugar... antes que nada, si tú tenés acá el plano de perfil, o un plano de perfil, ¿sí? Entonces la tercera proyección del punto la obtenías trazando una paralela a la línea de tierra, esta era la línea de tierra, LT, después con centro en el punto O, rotabas 90 grados, sentido, mirá, sentido, ¿qué sentido es este? ¿Sí? Sentido antihorario, ¿sí? Sentido antihorario. Bien, y entonces te queda este segmentito igual a este, levantabas y trazabas la paralela del LT y acá estaba la tercera proyección del punto, que es la que ves aquí. P tercera, esa está ahí. ¿Sí? Cuando rotabas también el plano de perfil, veías las tres proyecciones. O sea que, en definitiva, uno puede decir, bueno, si tengo los tres planos, al punto P le puedo asociar sus tres proyecciones. P', P segunda y P tercera. ¿Sí? Bien. Bueno, los invito a pensar un poquitito ahora qué pasaría, muchachos, si en lugar de estar en el primer cuadrante estoy en el segundo. Miremos un poquito acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tengo un punto ahí? Por ejemplo, un punto Q. Miremos un punto Q ahí. Proyecto acá. Tengo Q', proyección horizontal y Q segunda, proyección vertical. ¿Cómo quedará eso en el depurado? Recordamos cómo era el depurado. Yo rotaba el plano vertical, PB, hasta que coincidiera con el plano horizontal. Y después miraba así. Entonces, si yo miro, si tú rotás esto hacia acá, este punto pasa para aquí. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver vos en un plano, en un depurado? Y vas a tener que ver algo así. En el depurado vas a tener que ver algo así. Si el punto está en el segundo cuadrante, vas a tener que ver algo así. La proyección Q segunda pasa a estar en el plano horizontal, digamos que lo ves así, entonces vas a tener algo así. Bueno, Q segunda por acá y también Q' por ahí. Claro, todo depende de cómo sea la cota y cómo sea el alejamiento, ¿sí? Ahora bien, porque claro, todo depende de cómo sea la cota y cómo sea el alejamiento, cuál es mayor que cuál, pero lo vas a ver así, ¿sí? O sea, de LT en el plano superior. Bien, fíjate que en este caso la cota es esta y el alejamiento es este que está aquí. ¿Sí? Vamos a decir en este caso que la cota sigue siendo positiva porque está por encima del plano horizontal, ¿sí? O sea, en el vertical superior, y en cambio el alejamiento pasa a ser negativo, ¿sí? Eso se asimila igual que con un punto en el plano, ¿sí? Si está acá, digamos, el valor de la abscisa, que estaría por aquí, sería negativa, ¿sí? Entonces decimos que la cota es positiva, pero el alejamiento es negativo. Bien.
los invito a pensar, ¿qué pasaría ahora si el punto está en el tercer cuadrante? ¿Sí? Que estaría acá, digamos. Voy a tener que borrar esta parte, hacer la línea de tierra un poquito más para acá, LT, acá va a estar, dijimos, Q segunda y Q prima. Los invito a pensar qué pasaría si el punto está en el tercer cuadrante. Entonces, el punto lo tienes por aquí. Voy a borrar los ejes cartesianos. El punto lo tienes por aquí, mirá. Voy a llamarle R el punto. Tú proyectas acá. Aquí va a estar R'. Y proyectas en el plano vertical. Y acá va a estar R segundo. Ahora cuando tú rotas, fíjate bien, cuando tú rotas este plano sobre el horizontal, la proyección R segunda pasa a estar aquí y la proyección R' pasa a estar acá. Entonces, cuando lo veas así, lo vas a ver de esta forma. Aquí vas a ver, fíjate, Q' y acá vas a ver Q segunda. Recordá lo que borré, el punto P tenías acá P segunda y acá tenías P'. ¿Sí? Bueno, fíjate qué pasó cuando pasamos al segundo cuadrante. Fíjate qué pasa ahora cuando estás en el tercer cuadrante. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasaría cuando estamos en el cuarto cuadrante. O sea, estoy aquí, mirá. En un punto, voy a correr un poquito el punto P. Voy a correr un poquito el punto P, que estaría por acá. P segunda y P'. Para ubicar un nuevo punto, llamémosle S a ese punto, está por acá. Entonces tomo su proyección aquí, S' y su proyección aquí, S segunda. Les pregunto, ¿qué va a pasar cuando rotemos el plano vertical para que coincida con el plano horizontal? ¿Qué voy a ver yo? Es verdad que este S segunda va a girar hacia el plano horizontal. Entonces lo que voy a ver cuando mire son las dos proyecciones hacia abajo. ¿Sí? S' y S segunda. Claro. ¿Cuál es esta distancia con respecto a esta? Y eso depende, digamos, ¿sí? Porque una es, en este caso, este es el alejamiento y esta es la cota. Entonces todo depende de cómo va a estar. Pero la situación es la siguiente, me van a quedar los puntos de esa forma. Bien, fíjense que cuesta ver esto, pero es un ejercicio tal vez de imaginación. Bueno, una vez que ya tenemos representados todos los puntos del primer cuadrante, del segundo cuadrante, del tercer cuadrante, del cuarto cuadrante, del primer diedro, del segundo diedro, del tercer diedro, del cuarto diedro, como uno le quiera llamar, yo no sé llamarle cuadrante, así lo asocio a geometría analítica. Bueno, ¿qué es lo que ustedes conocen? Voy a borrar y entonces les pregunto si podemos hallar la tercera proyección de cada uno de esos puntos. Entonces, vamos a hacer de vuelta acá la línea de tierra y vamos a recordar acá, tengo el eje E y tengo el punto P, P segunda, P', y tú para hacer la tercera proyección rotabas acá, mirá, rotabas sentido antihorario, trazabas una perpendicular LT, una paralela por P segunda y obtenías acá P tercera. Si razonás esto, ¿de dónde salía? Que yo lo expliqué. Lo mismo va a pasar para todos los puntos, ¿sí? Voy a analizar primero cómo sería pasar a tercera proyección el punto del segundo diedro o del segundo cuadrante, ¿sí? Tengo aquí, perdón, tengo acá
LT, tengo acá LG, y tengo el punto Q que es Q segunda, y acá tengo Q prima. Mirá cómo es la técnica, digamos. Es trazar una paralela a la línea de tierra hasta que corte el eje de la tercera proyección. Ahí. ¿Sí? Con centro no, lo que hacíamos era aplicar una rotación en sentido antihorario. O sea que ahora, con centro no, aplico una rotación en sentido antihorario. Mirá. Hasta que llegue a LT. Es decir, este segmentito igual a este. Y después levantamos por ahí una recta perpendicular a LT y te haces una paralela aquí. Y acá te queda Q tercera. ¿Sí? Esa es la regla para tener la tercera proyección de un punto del segundo cuadrante o del segundo diedro. Bueno, ¿cómo hago para hallar la tercera proyección del punto Q que está en el tercer diedro o en el tercer cuadrante? ¿Sí? Bueno, la vamos a hacer así. El punto Q, voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, y voy a hallar la tercera proyección del punto Q que está en el tercer. Tengo el eje E, fíjense cómo tenemos el punto Q, Q' y Q segundo. Fijémonos cómo era la regla, muchachos. Trazo una paralela por P', por la proyección horizontal a la línea de tierra. Paralela a la línea de tierra, ¿sí? Bien. Después que trazo una paralela a la línea de tierra, lo que hacíamos era rotar en sentido antihorario. Sentido antihorario. Este segmentito igual a este. ¿Y después qué hacíamos? Trazábamos, ¿sí? Después que rotábamos, trazábamos una perpendicular a LT, perpendicular a LT y una paralela por Q segundo. Y acá tenés la tercera proyección del punto Q. Bien, y nos está faltando, muchachos, la última, la tercera proyección del punto S que estaba en el en el cuarto diedro. Y entonces borro todo acá. Tengo LT, tengo E, que es el eje de corte del plano de perfil, y tengo el punto S. S segunda y S prima. Fijemos de vuelta en la regla, trazaba por una paralela por la proyección horizontal a LT. ¿Sí? Ahí tengo la paralela. Después, ¿qué hacíamos? Rotábamos, con centro aquí, antihorario, este segmento con este segmento. Pueden tener que borrar el dibujo. Trazábamos una perpendicular por el punto de corte a LT y después una paralela por la proyección horizontal. Y acá vas a tener ese tercero. Bueno, muchachos, hemos visto por hoy cómo hallar las terceras proyecciones, cómo analizar los puntos que están, digamos, en el segundo diedro, el tercer diedro y el cuarto diedro. Nos vemos en la siguiente clase de geometría descriptiva.